Leer dos versículos nada más, ¿ya? Del capítulo 5. El versículo 3 vamos a leer, perdón. Del verso 1 al verso 4 vamos a leer. ¿Encontraron todos? Amén. ¿Ya? Vamos a leer entonces, hermanos, todos juntos, ya lentito, voz alta, como para que podamos entender. Mateos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 4, ¿ya? Dice así, ¿no? 2, 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Vamos a orar. Inclina tu cabecita y oremos a Dios. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, venimos a ti para darte gracias por habernos permitido llegar a tu casa, Señor. Tal vez había trabajo, había compromiso, pero hemos decidido estar mejor a tus pies, así como tu palabra dice, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos, enséñanos, habla a nuestros corazones, para que así podamos serte fiel a cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos así, y gracias te damos, papá. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, ya que el Señor bendiga mucho la vida de cada uno de ustedes. Y a los hermanos que también están asistiendo por la live, ¿no? Que el Señor pueda bendecir a cada uno de ellos. Y vamos a aprender el día de hoy, hermanos, sobre una de las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesús predicó, ¿no? En su comienzo de su ministerio, ¿ya? Cuando nosotros vemos, hermanos, que el capítulo 5, ¿no? Vemos que Jesús sube, dice, ¿no? Al monte, a una montaña, y Jesús hace de esa montaña, hace su púlpito para poder predicar, enseñar a todos los que le seguían, ¿ya? Pero mira, vamos a volver un poquito más atrás, hermano, ya del capítulo 4, ¿ya? Del capítulo 4. A ver, vamos a ver. Vamos a leer el capítulo 4 del verso 23 al 25. Mira cómo la gente le seguía a nuestro Señor Jesucristo. Mira, seguime con la vista. Del Mateos capítulo 4, del verso 23 en adelante, dice, mira así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, dice, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y a toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, mira, antes de subir al monte, hermanos, vemos que nuestro Señor Jesús ya, la popularidad de Él se había expandido por toda aquella región. Entonces, mucha gente le seguía, dice la palabra de Dios, ¿no? Y le traían personas con distintas necesidades. Gracias, hermano. Con distintas necesidades, le traían enfermos, endemoniados, paralíticos, de todo tipo le traían, pero dice la palabra que a todos los sanaba, dice. Pero Jesús, al ver la multitud, mis amados hermanos, siguiéndoles a él, entonces Él tiene una preocupación por esa multitud.
Él dijo, ¿no? O sea, no solamente puedo curarlos a ellos, puedo hacerlos levantar los paralíticos, dar vista a los ciegos, a los sordos, a los endemoniados, liberarlos. No solamente puede acontecer eso, porque ellos van a ser sanos y de aquí a poco de nuevo van a estar en el mismo problema. Entonces Jesús se suele subir a una montaña y de una montaña hace su púlpito él y comienza a predicarles esto, lo que hemos leído ahorita, ¿no? Las bienaventuranzas. En estas bienaventuranzas, hermanos, él comienza a decir varias cosas para que los hermanos, a la gente que les seguía, puedan tomar en cuenta que no solamente era seguirle a Cristo por sanarse, por ser libertos, no, sino que después de eso habría que seguirle a Cristo, pero ya con una vida transformada, ¿no? Entonces Jesús por eso es que se preocupa, por eso es que dice, mira, si leemos, hermano, dice, mira, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y así sucesivamente, hermanos, el Señor Jesús les iba predicando a esa gente que le seguía apenas por un milagro, por una necesidad. Pero Jesús no veía eso, veía que ellos tenían una necesidad de algo más mayor que eso, que era ser sanado por dentro, hermanos, ¿no? Entonces por eso, hermano, porque mira, y en el capítulo 5, hermanos, en el versículo 3, mira cómo comienza Jesús su sermón, dice, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, cuando leemos esto, hermanos, no nos está hablando, ¿no? Como decir, ¿no? Tal vez algunos interpretan de esa forma, como decir, bienaventurado quiere decir, ¿qué, hermanos? En otras palabras, felices, felices. Y esta palabra bienaventurado, hermanos, es algo muy profundo, no simplemente es algo de felicidad, es mucho más profundo que eso. Entonces Jesús dice, bienaventurados los pobres, o sea, los pobres en espíritu. No está diciendo bienaventurados los pobres, los que no tienen casa, los que no tienen carro, los que no tienen dinero. No, no está hablando de ese tipo de pobreza. Él no está hablando también de un tipo de pobreza de ropa, de vestimenta, ¿no? Yo alguna vez ya he escuchado decir, ¿no? A un hermano diciendo, la Biblia dice, bienaventurados los pobres, diciendo, ¿no? Entonces él tenía dinero, ¿no? Pero venía con una ropa viejita, ¿no? Pero no quiere decir la Biblia eso. La Biblia está diciendo, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, eso quiere decir, hermano, bienaventurado. El anterior hemos aprendido eso, ¿no? El anterior que me tocaba, creo que hemos aprendido sobre el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu significa, hermanos, que felices los que tienen constante necesidad de la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que estaba diciendo él. Felices, por ejemplo, un pobre tiene la necesidad constante de estar buscando alimento para alimentar su familia. Y es más o menos así ese tipo de necesidad. O sea, felices los que tienen necesidad constante de Dios, los que tienen necesidad definitiva
de siempre estar con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Hermano, o sea, eso quiere decir, puede ser que tengas casa, puede ser que tengas caso, puede ser que tengas dinero, puede ser que tengas una familia bendecida, pero escuche, si no tienes la necesidad constante de tener a Dios dentro de tu vida, dentro del círculo en el cual tú vives, hermano, si no tienes a Dios, puedes ser el hombre más millonario de este mundo, no eres bienaventurado. Eres más al contrario, como el hombre de allá de Apocalipsis, si no me equivoco, capítulo 3, si no me equivoco. Dice, no, porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido de tantas cosas y que no necesito de nada, ¿no? Pero Dios dice, no, pero tú no sabes que eres un pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo que de mí compres, dice Jesús, ¿no? Que de mí compres vestidura para vestir tu desnudez. Entonces, hermano, cuando Jesús está diciendo bienaventurados los pobres en el espíritu, no está diciendo bienaventurados los pobres, los que no tienen plata, casa, caso, ropas, no, está diciendo los que tienen constante necesidad de estar orando a Dios, de estar en comunión con Dios, de estar siempre velando de hacer la voluntad de Dios. Está diciendo felices. Puede ser el hombre más pobre de este mundo que no tiene, pero si él tiene la presencia de Dios constante, él es el hombre más feliz de este mundo. Porque él sabe que esta vida que estamos llevando el día de hoy, hermanos, es pasajera. Somos peregrinos, porque la verdadera vida donde vamos a disfrutar es allá en la presencia de Dios. Es allá. Y mira que la promesa, hermanos, mira del versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, porque de ellos es el reino de los cielos. Está en el tiempo pasado, presente o futuro. ¿En qué tiempo está? Porque de ellos es el reino, o sea, es en el tiempo presente y en el tiempo futuro. O sea, felices los que tienen hambre y sed de la presencia de Dios, constante. Por eso es que tú oras. En cualquier lugar donde tú vayas, donde estás, te encuentras, te acuerdas de Dios, comienzas a dar gracias a Dios por tu vida, por tus hijos, por todo lo que Dios te ha dado. Comienzas a decir, comienzas a cantar a Dios. Bienaventurado, porque siempre estás necesitando de Dios. Amén, hermanos. Entonces, él dice, o sea, bienaventurados los pobres, o sea que el que necesita siempre de Dios. Pero ahora, en el versículo 4, Dios dice, ¿no es cierto? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí, hermanos, Dios trabaja primero con lo interior, con el carácter. Después, una vez que en lo profundo, una vez que en el interior del ser humano sea restaurado, entonces la consecuencia de esa restauración por dentro, entonces vendrá la consecuencia. La consecuencia sería la conducta del ser humano. Primero, Dios quiere arreglar con tu carácter, que es por dentro. Y una vez siendo restaurado por dentro tu carácter, entonces tendrás un buen comportamiento. Mire cómo es Dios sabio, hermano. Mire cómo Dios es tan extremadamente detalloso. O sea,
Mira, si nosotros vamos viendo, leyendo más adelante, hermano, ¿no? Mira, en el capítulo 5 mismo, en el versículo 13 dice que, el verso 13 dice, mira, vosotros sois la sal de la tierra. Y en el verso 14, ¿qué dice, hermanos? Vosotros sois la luz del mundo. Ahora escuchen, ¿cómo podemos ser la sal de la tierra sin primero habernos transformado por dentro? ¿Cómo podemos ser la sal de la tierra, hermanos, sin primero haber pasado por una regeneración hecho por Dios en nuestras vidas? Entonces, una vez siendo transformados, regenerados por dentro, vamos a tener un buen comportamiento. Y teniendo un buen comportamiento, hermanos, vamos a ser la sal de la tierra. ¿La sal qué hace, hermano? La sal conserva. La sal da un gusto. ¿Entiende? O sea, una vez teniendo un buen transformado nuestra vida, la consecuencia de la transformación, teniendo un buen comportamiento, entonces nosotros seremos la sal, daremos gusto a las personas de seguir a Cristo, de servir al Señor. Haremos tener el gusto, por ejemplo, cuando tú estás pasando, vamos a decir, estás de viaje, digamos, ¿no? Y en un lugarcito paras, y siempre a veces en los pueblitos hay, ¿no? Señoras que venden comida, chicharrón, pollo, así. Y estás pasando por ahí, sientes el olorcito del chicharrón que está fritando la señora ahí. Y ¿a usted qué le nace cuando huele eso? O sea, a usted le entra unas ganas ¿de qué? De comer, ¿no? Puxa, qué rico chicharrón, wow, ¿no? Con su llajuita de ají amarillo, ¿no? Con su chuñito, su mote. Y al menos si estás de hambre, ya te sientas ahí para comer. Seguro es eso. ¿Entiende? Entonces, o sea, una vez teniendo el transformado por dentro nuestro carácter, la consecuencia de esa transformación va a exteriorizar para afuera, nos va a hacer tener un buen comportamiento. Y teniendo un buen comportamiento, entonces ahora pues nosotros podemos ser la sal de la tierra. Vamos a dar gusto para querer vivir en esta vida con Dios en el corazón. No solamente eso, sino que también dice en el verso 14 que nosotros, teniendo la transformación y teniendo un buen comportamiento, entonces vamos a nosotros poder ser la luz del mundo. Mira qué maravilloso es Dios, hermanos. O sea, no podemos ser la sal ni la luz del mundo si es que no hay transformación dentro de nosotros, si es que no hay una verdadera conversión. No puedes, no podemos. Entonces Dios primero trabaja con adentro, luego la consecuencia, el buen comportamiento, y luego podemos pues nosotros ser la sal y podemos ser la luz de este mundo. Y no solamente eso, ¿no? O sea, Jesús, hermano, mira, Él comienza con la transformación por dentro, porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que quieren estar con Dios constantemente, tienen hambre de Dios. Ahora mira, esta predicación, hermano, del Sermón del Monte dura hasta el capítulo 7. Vaya al capítulo 7. Va hasta el capítulo 7. Y el versículo 24, hermanos. Mira, en el capítulo 5, del verso 3 en adelante, trabaja con lo interior. Ahora, él termina su prédica, su sermón del monte termina con el versículo, del versículo 24 en adelante. ¿Y cuál es el título de eso, hermano? Los dos cimientos, o sea, de una construcción. Y él dice, mira qué dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ya está finalizando su prédica, ya ha dicho todo, ¿no?
y ha predicado el sermón del monte y ha dicho un montón de cosas resumidas, porque si tú lees ahí, tiene ahí un montón de explicaciones. Entonces, pero termina diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace y las practica, en otras palabras, le compararé a un hombre prudente que construyó, edificó, dice, pero yo lo supe ya, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, mire, hermanos, y termina su mensaje el Señor Jesús diciéndoles todo lo que los he dicho, todo lo que han escuchado. Si es que ustedes practican, ustedes serán como una casa construida sobre la roca, si es que la practican. Pero si es que no la practican, todos los que me han escuchado y no lo practican, ustedes serán apenas como una casa construida sobre la arena, y vendrán los ríos, los vientos, los problemas, las aflicciones, y los tumbará, y su último estado será una ruina. Miren, hermanos, o sea, este sermón del monte es la prédica más larga que el Señor Jesús predicó. Y aquí enseña principios. De aquí es donde nace la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina cristiana, de ahí es donde nace. Van a disculpar, hermanos, ya estoy con tosecita, pero estoy con tos. De aquí a poco con 3. No, estoy con tos, hermanos, ya. Ay, hermanos, estoy medio. Ya, ¿qué más? Entonces, hermanos, mira, el trabajar de Dios es maravilloso, hermanos. Yo cuando lo entiendo esto, leo, repaso, busco libros, voy a la internet, se aparece un mundo de información y da para nadar en ese mar de información. Por eso es que en el anterior decía yo, me arrepiento de haberme casado. Si no le digo porque mi esposa es mala, mis hijos son malos, tengo una vida mala, no. O sea que lo digo porque yo podía haberme quedado como Pablo. Podía haberme sumergido en la palabra de Dios y podía hacer tanta cosa. Pero bueno, si Dios dijo que sea así, entonces voy esforzándome a lo máximo para poder dar mi mejor a Dios y mi mejor a ustedes también, ¿entienden? Porque yo no quiero que ustedes podían haber estado descansando, podían estar trabajando, pero ustedes dieron su tiempo. Entonces yo preciso darles de mi mejor a ustedes para que cuando vuelvan a casa digan, pucha, valió la pena, Dios habló conmigo. Amén, hermanos. Entonces, querido, deje que Dios trabaje en la vida de usted. Tome la decisión de tener esa necesidad constante de Dios. Dios puede bendecirlo, Dios puede prosperarlo, pero eso no quiere decir que usted se haga a los grandes, a los capos, a los no sé, y después humilla a los demás. No, sea la misma persona necesitado de Dios. Amén, hermano, porque todo lo que te dio, lo que Dios permite que caiga en nuestras manos, es porque Dios quiso así, porque tú y yo no nos merecemos. Es la gracia y la misericordia de Dios que permite que gocemos, disfrutemos de lo que Dios nos da. Y eso no debe hacernos arrogantes, eso no debe hacernos soberbios, más al contrario, debe hacernos humildes, necesitados siempre de Dios. Amén, hermanos. Mire, y vámonos ahora
no estábamos hablando del el estudio del día de hoy. Es sobre el capítulo, el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Miren, hermanos, nuestras vidas, ellas están marcadas por momentos de llanto, ¿no? Momentos felices y momentos de alegría. Mire, comenzamos a llorar desde que nacemos o vinimos a este mundo, ¿no es cierto? Ahí ya comienza nuestro primer lloro cuando nacemos del vientre de nuestra madre, porque un niño si no llora, ya el papá o la mamá se preocupa, ¿no? Dice, pero ¿cómo? No está llorando. ¿Qué hace el médico, hermano? Lo agarra de cabeza para abajo, lo golpea. ¿Hasta cuándo? Hasta que llora. Y cuando llora, ay, está vivo mi hijo, dice, está vivo. La mamá se alegra, el dolor que sentía hace unos minutos atrás se olvida de eso, y la alegría de tener a un hijo vivo en sus brazos, como lo inunda su corazón, se alegra con el bebé en sus brazos. Queridos, nuestra vida comienza así. Y nuestra vida también termina haciendo llorar a muchas personas, y principalmente a las personas más queridas, a nuestros familiares. Cuando morimos, hacemos llorar a varias personas, porque la despedida de alguien que se fue a la eternidad es fuerte. Despedir a tu papá, a tu mamá, ¿no? Que has vivido tanto tiempo con él, con ella. Despedir a tu hijo debe ser fuerte ese dolor, porque, hermano, normalmente es que los hijos entierren a sus padres, pero un padre enterrar a su hijo, hermano, y mira, porque la muerte viene a cualquier edad. Entonces, nacemos en este mundo, ya venimos llorando. Y cuando nos vamos de este mundo, dejamos a muchas personas llorando también. Pero eso hace parte de la vida. Salomón, en el capítulo 3 de Eclesiastés, ¿qué decía, hermano? En el versículo 4, si no me equivoco. Si los hermanos están atentos ahí, Eclesiastés capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice, hermano? Todo tiene su tiempo, dice, ¿no? De ahí dice que hay tiempo a ver, ¿qué dice aquí, hermano? Hay tiempo de llorar y tiempo de reír y tiempo de endechar y tiempo de bailar. O sea, que dice que hay un tiempo de llorar. Eso hace parte de la vida. Pero hay distintos tipos de lloro. No solo es uno. No solo es uno. O sea, mira, por ejemplo, el ser humano llora por tristeza, ¿no? El ser humano llora por dolor. El ser humano llora por una traición. El ser humano llora tal vez por la partida de alguien. Pero también hay otro tipo de lloro. Hay un tipo de lloro que es, vamos a decir, fingido. ¿Ya has visto a alguien llorar así, fingiendo? No está llorando de verdad. No está llorando de verdad. Pero quiere hacer creer, ¿no?, que está llorando. Ese tipo de lágrimas no es verdadero. Es hipócrita, falso, mentiroso, ¿no? Eso acontece cuando están enamorando a los jóvenes, ¿no? Cuando le termina, ¿no? Cuando le termina el uno al otro, ya llora, ¿no? Ya llora. Pero algunos fingen, hermanos, fingen, ¿no? O cuando pasa alguna cosa en el matrimonio, si digamos el marido se erró y para hacerse perdonar, pero aunque no está muy arrepentido, pero el cara llora.
Falso, lágrimas de, ¿cómo dicen eso? De cocodrilo. Lágrimas de cocodrilo. Entonces, mira, hermanos, hay también lágrimas, hermanos, ya que, por ejemplo, vamos a ver aquí. Yo estaba, como les dije, estaba estudiando, estaba explorando algunas cosas ahí. Entonces, mire, hay lágrimas, hermanos, lágrimas basales. Lágrima es aquel agüita que sale de nuestros ojos, ¿no? Dice, pero felices los, bienaventurados los que lloran, los que hacen salir su agüita del ojo. Entonces, hay tres tipos de lágrimas, hermanos. La primera, es las lágrimas basales. Esas lágrimas basales, hermanos, es la que él humedece el ojo constantemente. Cada vez que parpadeas, esas lágrimas basales va limpiando tus ojos, va siempre manteniéndolo húmedo. Y cualquier cosita, digamos que estás queriendo comenzar a ver medio opaco, y parpadeas así y se comienza a limpiar y comienzas a ver mejor. Entonces, esas lágrimas, hermanos, se llaman lágrimas basales. ¿Ya? Eso es algo que el ojo, vamos a decir, produce de las glándulas lacrimógenas o lagrimales. ¿Cómo es esto, hermanos? Yo creo que es glándula lagrimales. Eso, ya, lacrimógenas que digo, ¿no? Glándulas lagrimales, ¿no? Entonces, esas lágrimas basales están encargadas de mantener el ojo limpio y siempre húmedo para que podamos ver bien. Ahora hay un segundo tipo de lágrima, hermano, que es las lágrimas reflejas o las lágrimas reflexivas. Este tipo de lágrimas, hermanos, es cuando esta lágrima sale, por ejemplo, cuando tú estás caminando por la calle y de repente una polvadera viene al ojo, se entra la polvadera y tu ojo inmediatamente comienza a producir lágrimas y comienza a limpiar, ¿no? Comienza a limpiar tu ojo. O sea, ese tipo de lágrimas, hermanos, viene con alguna cosa, vamos a decir, aquí he anotado yo, permítame, voy a ver aquí. He anotado aquí. ¿Dónde está este de acá? Yo creo que me olvidé de anotar ese de ahí. Pero viene con una composición que se llama endorfina, ¿ya? Que esa composición, vamos a decir, ese líquido, es como o sea, brota del ojo, nace del ojo, como un tipo analgésico. Cuando, por ejemplo, estás caminando y de repente un humo fuerte y tu ojo comienza a lagrimear, ya, porque no soporta el humo. Entonces el humo fuerte, ¿no? Entonces comienzas a lagrimear. Entonces ese tipo de lágrima no es como las lágrimas basales que simplemente lubrifican el ojo, sino que esa lágrima ya viene con una composición con endorfina, ¿ya? Es un tipo de lágrima que tipo es analgésico, o sea, lo vuelve más fuerte. O sea que para no sentir esa lágrima, vamos a decir, ¿cómo puedo decir? A ver, lo vuelve un poquito más potente o más resistente a ese humo. ¿Entiende? O cuando entra alguna basura a tu ojo, entonces ese tipo de lágrima, hermanos, ese tipo de lágrima se llama lágrimas reflejas. Ahora hay un tipo, tercera lágrima. Y esta lágrima es lo que,
O sea que esa lágrima se llama lágrimas emocionales. Esas lágrimas emocionales, hermanos, producen o se produce en respuesta a estímulos emocionales intensos como alegría, tristeza, estrés, miedo. En esas circunstancias, ese tipo de lágrima comienza a salir de nuestros ojos, lágrimas emocionales. Por ejemplo, cuando una persona es traicionada por el ser querido que un día le dijo: te prometo que te voy a amar, que vamos a hacer aquello, lo otro, y un día, hermano, lo traiciona. Y esa persona, la víctima, comienza a llorar y llora. Esas lágrimas son lágrimas, vamos a decir, acompañadas de emoción, tristeza, dolor, angustia. Ese tipo de lágrima también, hermanos, está envuelto con los sentimientos de acuerdo a lo que tú estás sintiendo. Entonces, hermanos, hay 3 tipos de lágrimas. Amén, hermanos. ¿Cuáles son? Las basales, las reflejas y las emocionales. Ahora vea. O sea, queridos, yo estaba leyendo esto, pero dice, hermano, los científicos comprobaron que cada ser humano puede producir de 20 a 30 galones de lágrimas por año. Esa es la cantidad que un ser humano puede producir de lágrimas. Mire, hermanos, ¿cómo no? Dios es tan extremadamente sabio que Dios nos hizo con esas emociones y nos hizo con esos sentimientos, hermanos. El ser humano llora por distintos eventos que nos pasan en la vida. Por ejemplo, vamos a ver ya algunas partecitas de la Biblia, vamos a ver aquí. ¿Ya? Hay lágrimas de circunstancias y hay lágrimas de consecuencias. Lágrimas de circunstancias sería, por ejemplo, como, cuando, por ejemplo, un ser querido muere. No estaba programado, es una circunstancia. Por ejemplo, ve aquí, Génesis capítulo 23, versículo 2. ¿Qué dice? A ver. Yo creo, hermanos, este tema, al próximo también voy a traer mío, porque no vamos a terminar el día de hoy. ¿Están comprendiendo, hermanos? ¿Sí? Génesis capítulo 23, el versículo 2. Dice, mira, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y llorarla. Entonces, hermanos, este tipo de lágrimas es lágrimas circunstanciales. No está programado, pero pasa en la vida, ¿no? Entonces, Abraham, imagínese perder a la persona, a la compañera o al compañero de tu vida entera. Entonces, ¿cómo no llorar? Entonces, Abraham llora por la pérdida de su esposa. Y vamos a ver también ahora, hermanos, José llora también. Vamos a ver Génesis capítulo 45, el verso 15. Génesis 45, el versículo 15. ¿Qué dice, hermanos?
y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. ¿Por qué lloró José? A ver, piensen. ¿Por qué lloró José? ¿Por qué lloró, hermanos? ¿Sabes por qué lloró José, hermanos? Yo estoy llorando también ya. No estoy llorando, hermanos. ¿Sabe José por qué lloró, hermano? Es que José, al ver a sus hermanos, aquellos hermanos que un día lo habían lanzado a un pozo y después lo sacaron y después lo vendieron, y él después, cuando llegó allá donde Faraón, fue encarcelado. No, pasó tanta cosa, pero después de todo eso los vio a sus hermanos, porque dice el versículo, hemos leído el versículo 15, ¿no es cierto? Dice, mira, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. O sea, hermano, y yo fuese él, yo digo, yo fuese él, los hubiese hecho encarcelar a todos y paguen lo que han hecho. Eso es lo justo. Pero José, ¿qué hizo, hermano? Él los abrazó y los besó. ¿Lloró por qué? Porque los había perdonado a sus hermanos de todo lo que lo habían hecho. Un lloro de perdón. ¿Sabe, hermano? Eso acontece en algunas familias, ¿no? Cuando se hieren, cuando alguna cosa acontece, algo grave en el matrimonio, y cuando se reconcilia, cuando se perdonan y comienzan a llorar también. Entonces José lloró por perdonar a sus hermanos, al estar perdonando a sus hermanos. Los besó, los abrazó. Amén, hermanos. Entonces, a ver, vamos a ver también ahora. Ve a Hechos capítulo 20, versículo 36 al 37. Hechos capítulo 20. ¿Encontraste, hermano? 36 y 37. Dice así, mira. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. Este evento, ¿en qué momento pasó? Es que Pablo había llegado allá, predicó la palabra del Señor, y como todo comienzo tiene un fin, entonces llegó la hora de Pablo partir de aquella ciudad, después de haberles predicado el amor de Dios, la palabra de Dios. Entonces él tenía que partir. La gente se había acostumbrado porque los había hablado la palabra de Dios, el amor de Dios. Entonces la gente se acostumbró. Oh, qué bien, tenemos un pastor, tenemos alguien que nos enseña la palabra de Dios, y alguien entendido. Y cuando Pablo les dice, bueno, ahora yo tengo que partir para una otra ciudad para continuar predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que la gente, dice, comenzó a ponerse de rodillas, y dice que se colgaron de su cuello y le dijeron, Pablo, nos has enseñado la palabra de Dios, y ahora no sabemos, Pablo, cuándo te vamos a volver a ver,
porque en el viaje podía haber acontecido alguna cosa, o tal vez él nunca más podría haber volvido a aquel lugar. ¿Por qué? Porque él iba predicando de ciudad en ciudad, y a veces no consiguiendo retornar al mismo pueblo, a la misma ciudad, él solo mandaba cartas, a través de cartas. Entonces la gente de aquella ciudad, de aquel lugar, comenzaba a llorar. ¿Lágrimas de qué? Lágrimas de despedida. Lágrimas de despedida. Oh, hermano, cuando tú viajas a Bolivia, te vas a encontrar con tu familia. Cuando llegas, ellos a veces de alegría lloran, te abrazan, preparan cosas lindas, ricas, y te dan de todo. Pero cuando llega el momento ahora donde tú dices, no, bueno, papá, mamá, es que yo tengo que volver, allá la casa está sola, tengo que retornar a mi trabajo. Y el papá, los hermanos, los sobrinos, sí, pero el tío se va a ir. Y el papá, la mamá dice, hijo, no te vayas, hijo. Ay, ¿qué vamos a hacer, hijo? Ya, pues ni modo, tienes que ir. Y comienzan a llorar, lágrimas de despedida. Eso acontece mucho en las terminales, eso acontece mucho en los aeropuertos, ¿no? Cuando las personas se están despidiendo y derraman lágrimas acompañadas de una emoción de despedida. Aquí aconteció eso con Pablo. Pablo les habló del amor de Dios, la palabra del Señor, y se habían acostumbrado ellos porque pensaban que se iba a quedar Pablo allá predicando, porque era tan delicioso el escuchar de la boca de Pablo las palabras de la palabra de Dios. Entonces ahora se ponen tristes y comienzan a llorar y lo despiden a Pablo con llantos, tristes, pero no una tristeza de, vamos a decir, una tristeza mala, sino una tristeza buena. ¿Entienden? Amén, hermanos. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén. Pocos, ¿no? Pero hasta el final me vas a entender. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Mira, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿En qué libro y capítulo y versículo está? Génesis 36. No, San Juan capítulo 11, hermanos. A ver, vamos a ver qué dice, hermanos, San Juan 11:35. Bueno, yo no preciso abrir tu Biblia porque dice apenas, es cortito. Jesús lloró. Ve, hermano, nuestro Señor Jesús también lloró. En su condición de ser humano, de hombre, Él lloró. Aunque la gente dice, no puedes llorar, no puedes manifestar tu debilidad por fuera, no puedes llorar. Pero el hombre más fuerte, aquí dice que Él lloró. El hombre más poderoso del mundo. La palabra de Dios dice que Él lloró. Pero el lloro de Él era, ¿qué tipo de lloro? Era una lágrima de tristeza por ver la incredulidad de aquella gente que les odiaba a Él. Porque Jesús, ¿qué había hecho, hermano? O sea, había resucitado a Lázaro, ¿no? Después de muerto de varios días, y la gente viendo esos milagros, aún todavía no creían en el Señor Jesús. Por eso es que Él lloró, por la incredulidad de la gente de aquella época. Entonces, llorar hace parte de nuestras vidas. ¿Qué más, hermanos? A ver. Tenemos también otro tipo de amargura, un tipo de lágrimas por amargura.
O sea, lloran por, vamos a decir, por estar amargados de la vida. A ver, vamos a ver qué dice Números capítulo 11. Vean Números capítulo 11. Números capítulo 11. Génesis, Éxodo, Levítico, Números capítulo 11. Ahí está. Vamos a leer, hermanos, el versículo 4, 10, 18, 19 y 20. ¿Qué dice el versículo 4? Dice, mira, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo, dice, ¿qué dice? Tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? O sea, ellos, hermanos, querían carne. Porque este evento es cuando Moisés los está sacando de la esclavitud, de la servidumbre de los egipcios, y está en el desierto. Y en el desierto ellos querían carne. Estos desgraciados, no. Carne querían en el desierto. Y entonces, pero ellos, no era el deseo de ellos, sino que dice la Biblia que había una gente, un grupo de gente extranjera que se había agrupado a los israelitas, y ellos son los que sintieron falta de carne. Ellos comenzaron, y los israelitas también, viendo que ellos estaban llorando de carne, entonces los israelitas también comenzaron a reclamar por carne. ¿Entienden? Entonces había un lloro de ¿qué? Un lloro de amargura, porque ellos, parece que no, a mi manera de ver, pero la Biblia también dice eso, ¿no? O sea, ellos más bien estaban diciendo, ay, era tan mejor estar en Egipto, allí había carne. O sea, ellos preferían trabajar como esclavos y comiendo carne. Ellos no entendían que Dios los estaba sacando de la esclavitud del trabajo. ¿A dónde, hermanos? A la tierra prometida, donde mana leche y miel. Y en ese trayecto es donde ellos lloran por amargura, por no tener carne. ¿Qué más? A ver, vamos a ver qué dice ahora el versículo 10. Vea el versículo 10. Y dice, mira, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno de la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También, dice, le pareció mal a Moisés. El verso 18. ¿Qué dice el 18? Pero el pueblo, dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. Hasta ahí. ¿Qué más de saber? Y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues, dice, os dará carne y comeréis. Moisés les dice eso, hermanos. Pero esta gente estaba llorando amargamente por carne. Y Dios escuchó eso y dice que se enojó. Y Moisés también se enojó. Pero Dios les dice, santificaos para mañana, porque mañana comeréis carne hasta saciarse. ¿Entienden? Ellos estaban llorando un lloro de amargura. Ellos estaban amargados, recordando el pasado.
porque ellos habían recordado cómo trabajaban como esclavos y al mediodía, lleno de sudor, ¿no? En ese calor allá, comiendo carne, ¿no? Ellos habían recordado eso. Pero ellos no sabían, no es que no sabían, sino que ellos no tomaban en cuenta que ellos estaban en un peregrinaje de Egipto a la tierra prometida, donde mana leche y miel. Llegando allá, ellos iban a hacer un churrasco argentino, iban a comer tira, iban a comer, no sé, la costilla, iban a comer carne a vontade allí. Pero ellos querían en el desierto. A ver, ¿qué más? El versículo 19 y 20. ¿Qué dice el 19 y 20? Dice, mira, no comeréis un día ni 2 días. Eso es lo que Dios dijo, ¿no? No comeréis un día ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga, dice, por las narices y aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Gente sin vergüenza, ¿no es cierto? Gente con mal carácter. A veces nos comportamos así, hermano. No sé. El mío no es. ¿Ya? Entonces, hermanos, a veces nosotros nos comportamos así en este mundo, sabiendo que estamos de camino a la tierra prometida, que esto es algo celestial. Estamos con dirección allá. Y a veces en este camino nosotros andamos reclamando de las cosas. Hermano, no tienes raíces aquí. Tu casa se va a quedar. Tu caso se va a quedar. Tu dinero se va a quedar. Tus joyas, las piedras preciosas que uno acumula, eso también se va a quedar. Se va a quedar. Con lo que Dios nos da, debemos estar satisfechos, hermanos. Debemos estar satisfechos. Dice Dios, ¿no?, que con tal que tengas ropa y comida para comer, no os preocupéis por el día de mañana, porque mañana traerá su propia aflicción. ¿Quién vive, hermanos? ¿Están entendiendo, hermanos? Sí. Entonces el pueblo de Israel estaba llorando por un lloro amargo, porque se habían recordado de la esclavitud que ellos estaban viviendo. Hay otro tipo de lágrima también, mis amados hermanos. ¿Ya? Por ejemplo, hay un tipo de lloro hipócrita, de hipocresía. A ver, vea qué dice en el libro de Jueces, capítulo 14. Jueces. Ahí un poquito más vamos a avanzar. A ver. Jueces, capítulo 14. Del verso 15. ¿Qué dice? ¿Ven? Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido y que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos?
Y el 16, ¿qué dice, hermanos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y le dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste en los hijos de mi pueblo. O sea, hermanos, este tipo de lágrimas, o sea, la lágrima que estaba llorando la mujer de Sansón, ¿qué tipo de lágrima era? ¿Era lágrima verdadera o eran unas lágrimas falsas, hipócritas? Porque ella apenas quería la respuesta del enigma que Sansón había dicho a su pueblo. Si descubrieran, vamos a decir, él podría, vamos a decir, descubierto la fuerza de dónde emana de él, de Sansón. Entonces, la mujer de Sansón llora un lloro falso y dice: ay, vos no me amas. Sus lágrimas de cocodrilo: vos no me quieres. Pero Sansón: pero mi amor, yo te quiero, yo te amo. Le dice: no me quieres, porque si me quisieras, me puedes decir el enigma. ¿Cuál es el enigma? ¿Me podrías avisar? Porque, ¿sabe por qué querían que le descubriese el enigma? Para que le ganase a Sansón el pueblo de ella, de la mujer. Entonces era una lágrima falsa, era una lágrima hipócrita. Como algunos de nosotros a veces hacen ese tipo de lágrimas, ¿no? A veces cuando pecan y descubrimos y viene llorando. Y cuando llora no es una lágrima real, hermano, de arrepentimiento, sino que es una lágrima falsa. Dice: nunca más, pastor, nunca más. Pero no es eso. Entonces hay un tipo de lágrimas también que derraman el ser humano. Lágrimas hipócritas, lágrimas falsas, mentirosos. No es verdad, sino que está buscando, por detrás de esa lágrima hay un interés. Y no debe ser así, no debe ser así. Cuando Dios dice: bienaventurados los que lloran, está diciendo, ¿sabe qué, hermano? Cuando dice eso: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Sabe qué está diciendo, hermano? Cuando el hombre o la mujer se arrepiente desde sus entrañas de sus pecados y se golpea el pecho y llora delante de Dios, este alcanzará consolación, alcanzará la misericordia de Dios. ¿Te acuerdas de dos tipos que estaban orando? ¿Se acuerdan ustedes quiénes eran? Creo que eran, si no me equivoco. Ay, no me acuerdo, che. A ver, ¿qué? Eran dos tipos que estaban. Uno que decía: ay, Señor, yo no soy como no, el fariseo y el publicano. Ese mismo, la oración del fariseo del publicano y así la oración estaba ahí. Escuchen, el fariseo decía, ¿no?, que yo doy mi diezmo y que yo hago tu obra, y tantas cosas en su oración de grande estaba orando. Pero el publicano, ¿cómo era su oración del publicano, hermanos? Él dice que se golpeaba el pecho y ni siquiera quería mirar o quería levantar su rostro a los cielos. Él se encurvaba y golpeaba su pecho y decía: Señor, yo soy pecador, sé propicio de mis pecados, Señor, porque yo no soy bueno, no soy bueno. Y dice Jesús, ¿cuál de los dos fue justificado, hermanos? El publicano, porque él ni se atrevió a mirar a los cielos, porque él se humillaba, lloraba amargamente por el perdón de sus pecados. Entonces, este tipo de llanto, hermanos, es el que Jesús está hablando en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 4, donde dice, ¿no es cierto?:
bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que se arrepienten desde lo profundo de su corazón y dicen: no soy digno de tu perdón, Señor, pero si tú quieres, puedes perdonarme y yo te seré fiel y te seguiré, Señor. Por eso dice: los que lloran con este tipo de llanto, de lágrimas, alcanzarán la misericordia, serán consolados ellos. Amén, hermanos. Con esto voy a terminar, pero nos falta mucho, hermanos. Al próximo, cuando me toque, vamos a terminar este tema, ¿ya? Y, a ver, ve, mi querido hermano, al libro de Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 4. Nuestro final será así. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 4. Hasta allá nosotros vamos a llorar, pero en aquel tiempo, en aquel momento, es que vamos a vivir esto, dice la palabra de Dios. Mira, el verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, hasta llegar allá vamos a llorar, vamos a muchas veces pasar por algunas aflicciones. ¿Por qué? Porque Satanás está en este mundo y él no quiere que usted sea feliz. Él no quiere que usted disfrute a su plenitud. Él va a hacer un monte de cosas para perjudicarte, para que llegues a este evento. Él va a hacer muchas cosas. Te va a hacer tropezar, te va a hacer caer, te va a hacer llorar. Pero al final de toda esa caminada, mis amados hermanos, nuestro Dios dice que Él enjugará, dice, toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, dice, porque las primeras cosas pasaron. Queridos, sigamos, soportemos, nos esforcemos para ser fiel a Dios. Que ninguna de las cosas nos pueda apartar de Dios. Debemos decir, así como Pablo decía, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o alguna cosa creada. Ni los ángeles podrán apartar o podrán apartarme del amor de Dios. Esto debe ser nuestro grito de guerra hasta que lleguemos al lugar del versículo 4 del capítulo 21 de Apocalipsis. Entonces Dios enjugará la lágrima de cada uno de nosotros, y entonces no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más aflicción, no habrá más muerte, y así viviremos para siempre con el Señor. Amén, queridos hermanos. Que Dios bendiga mucho la vida de cada uno de ustedes. Guarde. Ya en la casa medite, repase nuevamente, estúdielo. Y al próximo daremos fin de este estudio sobre el versículo 4, hermanos. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a orar, queridos. Vamos a orar.
Inclina tu cabecita y oremos a Dios. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos a ti, Señor, para darte gracias por habernos permitido estar en esta noche aquí en tu casa, papá. Gracias por enseñarnos, Señor, una palabra tan maravillosa, papá. Nos has hecho comprender que en esta vida va a haber momentos en los cuales vamos a llorar, Señor. Pero al final de toda esta caminada, Señor, tú nos enjugarás las lágrimas de nuestros ojos. Y así viviremos para siempre. Ayúdanos, Señor, a caminar por este mundo, firmes y fuertes, sin mirar ni a la izquierda ni a la derecha y aún más atrás, ni miremos, Señor. Ayúdanos a caminar firmes, constantes, Señor, puestos nuestros ojos en ti, Señor Jesús, autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús, Padre Santo, consuélanos cuando estemos en aflicción. Ayúdanos, Señor mío santo, en cualquier circunstancia que pasemos. Mas ayúdanos, papá, en el nombre de Jesús te lo pedimos así. Y gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Voy a pedir a nuestro pastor Eufrem para que esté haciendo la oración por las ofrendas. Vamos a sacar los hermanos que nos asistieron por la live, hermanos, si es que ustedes pueden ofrendar, ¿no?, desde su casita ahí. Ahí yo creo que en la pantalla nuestros hermanos de la live van a colocar la llave Pix y puedes ofrendar aquí a la casa de Dios, hermano. Amén. Vamos a orar, pastor. Amén. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por este mensaje, por esta enseñanza, Señor. Te agradecemos, Señor Dios eterno, por tu sierva, pastor, que nos trajo en esta noche, Señor Dios eterno. Mas en esta noche queremos agradecerte, Señor, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, Señor Dios eterno, donde tú nos bendices, tú nos guardas, Señor Dios eterno. Mas en esta noche queremos ser gratos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede salir, hermano, dar ofrendas. Su palabra llevaré y sus huellas seguiré. Su palabra llevaré y sus huellas seguiré. Su palabra llevaré y sus huellas seguiré. Amén, gloria a Dios. Levanta su manito, vamos a agradecer. Padre bendito, te damos gracias por estas ofrendas, Señor, que fueron depositados por tus hijos, Señor Dios amado. Mas en esta noche, Dios eterno, entregamos en tus manos, Señor Dios eterno, que esta economía es para mantener este lugar, Dios amado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tome asiento, hermanos, tome asiento. Vamos a los anuncios, danos unos 2 minutos, ya vamos a terminar, ya. Todos los martes tenemos culto doctrinal a las 7 horas de la noche, amén, hasta 9 de la noche. Y viernes también tenemos curso preparatorio para los obreros, que es 7 de la noche, comienza, hermano. Y después a las 9 horas de la noche tenemos oración, hermano, con toda la iglesia, ¿ya? Y sábado también tenemos curso de teología a las 7 horas de la mañana hasta mediodía. Y este sábado tenemos aula para los nuevos convertidos a las 2 de la tarde con nuestro querido pastor José, no estará aquí esperándoles. Y sábado también tenemos pollo al espiedo a las 10 horas de la mañana. Ya el valor es 60 reales, porción 25 reales, ¿ya?
acompañamiento, arroz y tallarín, hermanos, ya para poder mantener la obra. Y venta de pan y empanadas todos los domingos a partir de las 8 horas de la mañana. Próximo sábado, este sábado, ¿no? Este sábado les toca a todos los jóvenes hacer el pan, hermanos, jóvenes, ya no se falte, a las 2 horas de la tarde. Sábado en serio tenemos de los ministerios entrar puntual y terminar puntual, hermanos. Y sábado culto de los jóvenes a partir de las 4 horas de la tarde, todos los jóvenes. Primer turno es 7 horas de la mañana, culto en Aymara con su pastor Damaso. Segundo turno es escuela bíblica dominical. Y tercer turno es culto central. Y el cuarto turno es culto de la tarde. ¿Ya? Transmisión en vivo de lunes a viernes con nuestro querido pastor Moisés. ¿Ya? Y este sábado tenemos ayuno y oración a las 7 horas de la mañana hasta mediodía, todos los ministerios. Todos, ¿no? Todos los ministerios que estarán esperando aquí de nuestro hermano presbítero Jonathan, ¿no? Y el próximo domingo este domingo tenemos culto de Santa Cena, hermano. No se olvide traer la cesta básica. Ya traigo 1 kilo de alimento para poder bendecir a aquellos hermanos que están pasando necesidad. Y hermanos, esos son todos los anuncios. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a terminar en esta noche. Ya, gracias por venir, hermanos. Ya, gracias por participar. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces, Señor, es amado, por esta enseñanza, Señor, por mis hermanos que están aquí, Señor, han llegado, Dios mío. Bendice cada uno de ellos, Señor, sus vidas, Señor Dios eterno. Guarda, Señor Dios mío, durante el trayecto, el retorno a sus hogares. Bendice, Señor Dios amado. Y a los que están en otro lado, Señor, escuchando, Dios mío, de la misma forma, Señor, guarda sus vidas, Señor, bendice cada uno de ellos en esta noche que estamos aquí, Señor Dios eterno, y por tu gracia, por tu misericordia, Señor Dios eterno. Mas hoy te agradecemos por nuestras vidas, Dios mío, todo lo que has hecho, Señor, por cada uno de nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Levante su manito. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de nosotros. Todos digamos, amén. Bendiciones, hermanos, que tengas un buen descanso y un buen retorno. Bendiciones, hermanos.